Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué os parece mi nueva guitarra? Sí, es una guitarra. Aquí a mí no me engañéis. Esto es una guitarra. Y si no venís por aquí, comprobarlo por vuestros propios ojos. Mirad esto de aquí, que realmente suena como una guitarra. Además, si supiese tocar la guitarra, pues os tocaría algo, pero no puedo. No cuela, ¿no? Esto no es una guitarra. Es un BYD Atto 3 y es un sub que tenemos 100% eléctrico que nos ha sacado la marca BYD. Y no solo puedes tocar la guitarra, sino que tiene 110 kilovatios de carga rápida, además de 60 kilovatios hora de batería. O sea que es una opción bastante interesante para tener en casa. Y lo más importante, obviamente es eléctrico, tenemos etiqueta cero. Y gracias a esta etiqueta cero, pues te vas a olvidar por completo de todas las restricciones que tenemos en las ciudades. Así que si quieres ver todos los detallitos que tiene este BYD Atto 3, que de hecho se ha renovado hace poco y han renovado muchas cosas, quédate aquí en Motor 22 que empezamos. Pues sí, hace poquito que se renovó el BYD Atto 3. Antes teníamos una carga mucho más lenta y teníamos, por ejemplo, una calefacción que era menos eficiente. Y todos estos pequeños fallos, pues ya los han solucionado y han mantenido el precio. Así que este Atto 3 quizá ahora esté en su mejor momento y sea una muy buena opción dentro del mercado. Y gracias a estas renovaciones, pues han ido escalando puestos en cuanto a ventas. Y a día de hoy pues se vende mucho mejor que hace tiempo, también porque la marca, ojo, que es la marca número 1 en enchufables en el mundo, es la marca que más coches enchufables, ya sean híbridos enchufables o eléctricos 100% como este Atto 3, vende del mundo. Así que vamos a empezar a ver su diseño, ¿no? BYD Design. Y esto de design significa que tenemos una línea, pues obviamente que ha diseñado la marca BYD. Tenemos una línea de diseño que ellos le denominan el Ocean Design. Y ya lo estáis viendo, tenemos unas líneas muy redondeaditas, muy suaves, unas líneas bastante suavecitas, que al final esto pues es de la línea de diseño que tienen todos los BYD, que es la Ocean Designs, que muchos modelos tienen nombres de animales marinos, pero Atto, yo no recuerdo ningún animal marino que se llame Atto. En toda la parte frontal tenemos esta moldura de aluminio, que en realidad es plástico, que tenemos aquí el nombre de BYD, y esta línea continúa por aquí para enseñarnos el faro. Este faro, ojo, porque es full LED por supuesto, y tenemos dentro unas pestañitas en color azul que, ojo, que van a juego también con el color de la carrocería, que le sienta este azul realmente bien. En esta unidad montamos esta llanta de 18 pulgadas, que pues bueno, para gustos los colores, pero la llanta tiene dos colores, en color así como metalizado y también en color negro. Vamos a ver el lateral, que podríamos tener un espejo en color negro, pero no, lo que tenemos es un espejo en el mismo color de la carrocería. Y veis esto de aquí de NFC, pues esto significa que podemos abrir nuestro coche directamente con el móvil. Pasando el móvil vamos a poder abrir y cerrar el coche gracias a la aplicación de BYD que te configuran en el concesionario cuando te lo compras. Si no, pues nada, con la llave de toda la vida, y tenemos apertura keyless. Dándole a este botón vamos a poder abrir y cerrar el coche sin tener que sacar la llave del bolsillo, algo que es muy cómodo y muy interesante equipar. En esta parte trasera, en el pilar C, nos han puesto aquí pues estas escamas, supongo que siguiendo un poco el diseño de los animales marinos, pero todo el techo acaba aquí en este aleroncito que nos han puesto, que también le sienta realmente bien a la parte trasera del BYD Atto 3, y las luces, que tenemos una LED que une los dos faros con una piececita por encima en color cromado, que también le sienta muy bien. Aquí abajo también tenemos la insignia de BYD Atto 3 para saber exactamente qué modelo tenemos, y por aquí abajo pues hubiese estado bien tener un escape, pero como es un coche eléctrico es algo que no tiene sentido. Las medidas del BYD Atto 3 serían 4,45 metros de largo, 1,87 de ancho sin contar los retrovisores, una altura de 1,61, y ojito al peso, sería de 1825 kilos por culpa de la batería. Y vamos a pasar al interior del BYD Atto 3. Aquí hay que admitir que tenemos un diseño de interior bastante extraño, cuanto menos, porque son diseños que no estamos acostumbrados a ver en Europa. Puede que este Atto 3 sea el coche más chino, digamos, que tiene la marca, por lo menos que vende aquí en Europa. Tenemos buenos acabados, eso sí, todo bien terminadito, con buenos acabados, buenos materiales, todo de plástico blandito, excepto esta moldura que cruza todo el salpicadero, así como en forma de ola. Y tenemos pues lo que más llama la atención, nuestra pantalla gigante en el centro, que por cierto es una pantalla
pantalla giratoria, como ya nos tiene BYD acostumbrados, pero ojo, porque en los nuevos modelos esta funcionalidad la están quitando. Así que aprovechad de los modelos que tenemos actualmente, que pronto no la tendremos, la pantalla giratoria. También algo que llama la atención en este interior serían los aireadores. Fíjate los aireadores que tienen este diseño tan extraño y que se cierran a través de estos selectores que tenemos en las partes laterales. Y desde luego que estas lamas así en forma circular sí que llama bastante la atención. Y si os fijáis también por aquí en esta zona frontal, donde tendríamos la salida de aire para desempañar la luna delantera, pues también tiene ese rollito circular. Desde luego que es un interior extraño, pero al final mantenemos todo lo que tenemos que mantener, que sería una pantalla multimedia y un Virtual Cockpit, un cuadro de mandos digital, que tenemos una pantalla bastante pequeñita, que por cierto va anclada a la dirección, ¿de acuerdo? O sea, si movemos el volante vamos a poder seguir moviendo la pantalla para tenerlo todo a la mano siempre en su sitio. Esto me recuerda a algunos otros modelos alemanes. Sí que tenemos un volante que ya conocemos, que lo tenemos en muchos otros modelos de BYD, con la parte de en medio aquí con el logotipo en circular, y en este cuadro de mandos digital pues tampoco vamos a tener demasiada información, simplemente la justa y necesaria. No vamos a poder poner mapas ni vamos a poder ver muchas otras mucha más información. En el volante, que por cierto es calefactado, a la parte izquierda tendríamos todo lo que vendría siendo ayudas a la conducción, control de crucero, también tendríamos por aquí un acceso directo a las cámaras, que por cierto, mención importante a las cámaras del BYD Atto 3, porque desde luego tenemos uno de los mejores sistemas de cámara del mercado. Tenemos cámara 360, por supuesto tenemos visión 3D del vehículo para poder ver alrededor, todo con muchísimo detalle. Incluso tenemos una funcionalidad para ver justo por debajo del coche, que parecerá una tontería, pero la verdad que para aparcar con esto te olvidas. Por supuesto, también no me voy a olvidar de su pantalla. Tenemos esta pedazo de pantalla en el medio del coche, que también es giratoria, y tenemos Apple CarPlay, tenemos un montón de aplicaciones como por ejemplo también Android Auto, Spotify, y tenemos un navegador que viene incluido con el coche, que desde luego funciona realmente bien porque utiliza los servicios de Google. Y ojo a esto también, tenemos la climatización incrustada en la pantalla. Quizá hubiese estado bien unos mandos físicos, pero hay que admitir que es de las mejores climatizaciones en cuanto a estar integradas en la pantalla, porque tenemos muchos accesos directos. Lo primero es que desde abajo tenemos ya directamente todo lo que necesitamos, que es fuerza del ventilador y temperatura. No hace falta más, pero si quieres cambiar todo, cosas sin mirar, con 3 dedos tú deslizas hacia arriba o hacia abajo y cambias la temperatura, y con estos mismos 3 dedos, si le das a los laterales, vas a cambiar la fuerza del ventilador. Así que de una forma muy simple han resuelto algo muy simple también, que es tener unos mandos físicos. Por aquí ya veis, tenemos los aireadores que os he comentado antes, tenemos un punto de carga inalámbrico para nuestro dispositivo móvil, para nuestro smartphone, y aquí llega el cuadro de mandos. Aquí parece que tenemos pues para despegar un avión, pero no, es simplemente el cambio de marchas, que sí que hay que admitir que es bastante simple, es como cualquiera que tendríamos automático, y con el botón de parking aquí incrustado. Por aquí el botón de Start and Stop, que parece de un diamante, y tenemos algunos otros controles como por ejemplo para activar los sensores de parking, el ángulo muerto, el auto hold. Para aquí podemos regular la recuperación de energía. Por aquí los modos de conducción, o un modo para sitios en los que no tenemos mucha tracción, como barro o nieve. 2 reposavasos por aquí y un reposabrazos en el cual pues podemos guardar cosas, y hay que admitir que es bastante profundo. Sin embargo, si quieres más espacio, justo aquí debajo de la consola central tienes otro hueco más para dejar cosas. En cuanto a huecos, este Atto 3 va muy bien. Y para abrir la puerta lo tenemos incrustado aquí en este altavoz, que por cierto tiene un buen sistema de sonido y se oye bastante bien, pero aquí la apertura de puerta pues también es bastante rara. Es bastante cómoda, también es verdad que para abrirlo no es una forma que sea rara o incómoda, pero sí que desde luego es rara. Y lo que os comentaba antes, mi nueva guitarra, que la tenemos aquí en la puerta, y hace pues las veces para sujetar cosas aquí, que hay que admitir que no tenemos mucho hueco. Vamos a hacer la prueba de fuego. Mucha guitarrita, pero poco espacio. Aquí no nos va a caber nuestra botella de agua. Ya sabéis que esta es nuestra medida oficial, que esta botella tiene que caber en una puerta, y aquí pues no tenemos forma, ni siquiera apretando mucho. Bueno, si apretamos mucho sí, pero queda bastante extraña ahí puesta la botella, de una forma un poco rara y que puede llegar a casi a molestarnos. Así que no destaca su puerta por el espacio, pero sí por su guitarrita.
Aprovecho también para hablaros de este asiento. Tenemos un asiento que es como un tipo semi-bucket, no agarra demasiado lateralmente, pero sí que es muy cómodo. Además tenemos ventilación y calefacción, vaya, le faltan nada más que masajes. Y por supuesto todo regulaciones eléctricas, tanto de altura como la parte para el respaldo y también para adelante y para atrás. Y lo mejor desde luego, ahora en invierno que hacen 5 grados, es el asiento calefactable. Gloria bendita. Pasemos a la parte trasera, a los asientos de atrás del BYD Atto 3, y hay que admitir que aquí tengo el asiento regulado a mi altura, mido 1,75 y tenemos un montonazo de espacio por aquí. Importante en estas plazas traseras siempre es regularnos el reposacabezas porque está muy bajo, y aquí pues son unos asientos bastante cómodos. Arriba casi que si mides un poco más que yo, casi que te va a tocar el pelo, pero tenemos un muy buen espacio para las piernas, podemos meter muy bien los pies por debajo del asiento, y en la puerta trasera, fíjate, porque sí que nos cabe una botella de 1,5 litros, como la puerta delantera, pero más grande. Mantenemos la guitarrita por aquí, y yo digo una cosa que los ingenieros de BYD no han pensado. Yo no sé cómo son los niños chinos, no los conozco, pero en España yo sé que los niños son cuanto menos ruidosos, y si tú a un niño le das un instrumento, mal vamos. Entonces yo creo que esta guitarrita va a ser la pesadilla para los padres en los viajes, así que espero que nunca vuestros hijos se den cuenta de que esto está aquí, porque si no, no se van a callar. Cositas de confort que tenemos en estas plazas traseras, pues empezamos por el reposabrazos, que vamos a poder tener un reposabrazos siempre y cuando vayan 4 personas aquí para ir más cómodos. Tenemos salida de aire, doble salida de aire para los ocupantes traseros, y 2 USB, uno normal de toda la vida y uno tipo C con carga más rápida. Además tenemos un huequecito por aquí abajo en la consola central bastante importante. Y hablemos del asiento de en medio, que esto es importante sobre todo si quieres llevar a 5 ocupantes en este coche. Vamos a pasarnos, que es bastante fácil pasarse a la plaza central porque las líneas de lo que es el sofá, los asientos, son bastante suaves. No tenemos un escaloncito ahí en medio y no tenemos tampoco escalón abajo del túnel de transmisión, así que tenemos todo el piso completamente plano. Y aquí pues esta plaza central sí que se nota un poquito más dura que los asientos laterales, pero que para un apaño te puede servir. Además que se siente bastante ancha. Ahora lo probaremos con 3 ocupantes, pero para ir 3 personas aquí atrás, vamos a comprobar qué tal. Bueno, pues ha venido mi primito Pablito a pasar el finde y había que montar la sillita para que él pudiese montarse en el coche. Y en cuanto a espacio, pues vamos completamente sobrados. Fíjate lo que nos sobra por aquí, y aunque le tengamos que dar la vuelta a la sillita, vamos a seguir teniendo espacio de absoluta sobra. Y lo mejor no es esto, lo mejor es el espacio que tendríamos si entramos 3 personas aquí, que también, por cierto, te digo, puedes equipar 1, 2, incluso casi te digo que 3 sillitas en este BYD Atto 3. Yo creo que el 3 es por el número de ISOFIX que tiene este coche. Pero ¿qué pasa si nos montamos 3 personas aquí? Pues voy a pasar yo a la plaza más sufrida, que sería la plaza central. Me puedo meter incluso por aquí adelante para que veáis el huevo que tenemos, y sin mucha complicación tampoco. Vamos a pasar por aquí, vamos a pedirle a la cámara que entre también en el BYD Atto 3, y pues admitamos que tenemos muy buen espacio. Incluso, mira, vamos a cerrar la puerta por aquí y vamos a decir pues que aquí 3 personas realmente caben muy bien. Desde luego que hacerse un viaje largo aquí va a ser sufrido, pero no tanto como en otros coches de la competencia. Tampoco vamos nada mal de maletero en el BYD Atto 3, lo tenemos ahora mismo lleno de bártulos y cosas de grabación. También tenemos algunos abrigos, pero lo vamos a vaciar en un momento. Y tendríamos 440 litros de almacenamiento en este maletero para poder dejar un montón de cosas. Fíjate que tenemos también algunos huequecitos en las partes laterales para poder dejar cosas y que no vayan tambaleándose por ahí. Yo, por ejemplo, aquí tengo pues una powerbank, por ejemplo, pero si necesitan más espacio tenemos aquí abajo un doble fondo en el cual pues vamos a poder guardar los cables de carga, entre otras cosas. También tenemos un kit antipinchazos y podríamos configurar la bandeja en una situación inferior, pero como tenemos cosas lo vamos a dejar hasta arriba. Si necesitan más almacenamiento, no te preocupes, vamos a hacer un tutorial de cómo ganar más espacio todavía en este Atto 3. Venimos por aquí, sacamos la bandejita y para batir los asientos simplemente tenemos aquí estos tiradores, empujamos un poco y caen solitos hacia abajo para cargar cosas con muchísima facilidad. Y fíjate, aquí ganamos más de 1000 litros de almacenamiento para dejar, yo que sé, aquí cabrían perfectamente, pues seguro que un par de bicis. Si las desmontas la rueda de adelante te cabría perfectamente, o por ejemplo para echarte una siesta.
Cosas que me gustan de este BYD Atto 3. Lo primero, que lo hayan renovado para mejor, que le hayan metido mejor calefacción, mejor aire acondicionado y sobre todo, mejor potencia de carga. A mí que renueven las cosas y que funcionen bien, me encanta. Por supuesto, también sus plazas traseras. Tenemos un montón de espacio y con este techo solar nos entra muchísima luz. Parece súper amplio. Y por supuesto también me gusta su sistema operativo, que lo han renovado, va realmente bien y tenemos toda la conectividad que te puedas imaginar. Y además la pantalla gira, aunque no le he encontrado todavía la funcionalidad. Cosas que no me gustan de este BYD Atto 3. Una cosa que para mí es importante, pero también nos da otras cosas positivas como la comodidad, sería su tarado de suspensión. Tenemos una suspensión bastante blandita, para mi gusto creo que demasiado, pero gracias a eso vamos a ir como una alfombra voladora en la carretera. Tampoco me hace mucha gracia su diseño interior, sobre todo el diseño del salpicadero. La verdad es que es un diseño bastante diferente y para gustos los colores, pero la verdad es que me parece que es demasiado diferente. Y tampoco me gusta que no me hayan puesto aquí un maletero delantero. Joder, está tan de moda en los coches eléctricos poner un maletero delante y BYD aquí lo deja con un hueco, aunque sea pequeño, pero ponlo. ¿Y cómo vamos de motor en el BYD Atto 3? Pues fíjate por aquí, porque la verdad es que tenemos un hueco en el cual no vamos a encontrar ningún motor de combustión. Simplemente bastante espacio, que por cierto, aquí podrían habernos puesto un maletero delantero, poco se habla. Pero aquí lo único que vemos son muchos cables y muchas unidades eléctricas de este coche. Tenemos el motor que está justo por ahí debajo, que tendría 204 caballos y tendríamos simplemente tracción delantera. Ya sabéis que los coches eléctricos no tienen caja de cambios o no suelen tener caja de cambios, solo muy poquitos son los que tienen una caja de cambios para mejorar la eficiencia. Pero aquí con estos 204 caballos vamos a ir más que sobrados de potencia y sobre todo para la ciudad, porque vas a salir más rápido que las motos en todos los semáforos. Bueno, pues nos toca el turno de probar el Atto 3, estamos ahora mismo en ciudad y antes de contarte mis conclusiones, recuerda suscribirte aquí a Motor 22 para estar al día siempre de todo lo que subimos, porque no solo subimos reviews, subimos todo lo que pasa en el mundo de motor aquí en España. Vamos a empezar probando este BYD Atto 3 en ciudad, haciendo un poquito de conducción de ciudad y desde luego que se siente un coche bastante cómodo y bastante ágil, no como muchos otros coches eléctricos, tenemos un buen ángulo de giro, sí que se nota que tenemos una suspensión bastante blandita, quizá más orientada a hacer viajes largos, al confort, pero en ciudad pues sí que vamos a notar que barquea un poquito, sobre todo en las curvas, pero a la hora de pasar, por ejemplo, por unas vías del tren o por un badén a una velocidad de ciudad, pues sí que amortigua muy bien y tenemos una conducción bastante suave, que esto en muchos otros modelos pues no lo vamos a encontrar. Es que tenemos un tarado de suspensión bastante blandito, que al final tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Obviamente este coche no te va a incitar a tener una conducción deportiva, a tomar curvas de forma rápida, porque al final tenemos un coche eléctrico que pesa bastante y de tracción delantera. Al final es un coche hecho para lo que es, para el confort, para ir tranquilo por ciudad, para conducir en tu día a día. Desde luego que tenemos una buena respuesta del acelerador, porque tenemos al final par instantáneo gracias al motor eléctrico, y quieras que no, eso lo vamos a acabar notando en el propio acelerador. Vamos ahora mismo con el modo Sport, que desde luego yo no he notado una gran diferencia entre el modo normal y el Sport. Sí que es un poquito más radical el acelerador, pero para nada se nota demasiado el cambio entre los modos de conducción. El modo Eco sí que limita un poquito más la respuesta, pero no es un cambio radical. Notamos quizá un poco el volante más duro, pero sigue siendo muy lineal. Cuando arrancamos el coche siempre va a ir en el modo normal, en el modo más estándar que tenemos, y al final es el que vas a acabar utilizando en tu día a día. Ahora mismo vamos por la M50 de Madrid, vamos a 100 km por hora y desde luego que se siente, gracias a esto que os acabo de contar de la suspensión blandita, pues vamos muy cómodos, vamos como flotando en una alfombra voladora y al final es para lo que está hecho este coche, para la comodidad y para el confort. Tenemos un buen aislamiento por parte de BYD en este Atto 3, nos han aislado muy bien este coche y al final vamos a tener unos viajes y un confort de marcha espectacular, y si eso se lo sumamos a su suspensión que es muy blandita, para el día a día de verdad es que es un coche espectacular. Sí que me hubiese gustado por parte del acelerador en este caso tener un poquito más de frenada regenerativa, porque vamos ahora mismo a 80 km por hora y si levanto el freno
pues la frenada regenerativa, aunque esté en su modo más alto de frenada regenerativa, frena bastante poco. Vamos a tener que tirar bastante del freno como en cualquier coche de combustión habitualmente. Pero si estáis acostumbrados a coger un coche eléctrico, al final date cuenta que la gran mayoría, cuando levantas el acelerador, entra muy fuerte la frenada regenerativa y al final te acostumbras a conducir con un solo pedal, con el del acelerador. Y aquí sí que se nota de que nos falta un poquito. Pero al final pues son pequeños detalles que solo lo notamos los verdaderos frikis de la movilidad eléctrica, porque sigue yendo el coche realmente bien y es un coche muy completo a la hora de conducirse. Y hablemos de autonomía y consumo en este Atto 3. Vamos a echarle gas. No. Ahora sí que sí, cargador, ya no estamos en ninguna gasolinera, vamos a hablar de la carga y batería de este BYD Atto 3. Tenemos una batería de 60,2 kWh a los 100, si no me bailan las cifras, y vamos a poder cargar este coche del 10% hasta el 80%, que es la zona más utilizable, porque ya sabéis que menos es malo para la batería y un poquito más, al final siempre tarda más en cargar. Aquí en estos cargadores que son rápidos, pues vamos a poder cargar el coche en unos 35 minutos según la marca. Sí que es cierto que es una cifra bastante real. Al final media hora de parada en un viaje largo se puede hacer un poco pesado, pero hay que tener en cuenta de que este Atto 3 está más pensado para utilizarse por la ciudad y cargarlo en casa, que es donde más barato sale, que estos cargadores son un poco caros. Así que Endesa, suéltate un código promocional. Y hablemos de consumos y autonomía real del BYD Atto 3. De hecho, en esta versión hemos hecho un consumo bastante récord, porque al final el coche se ha estado probando sobre todo en ciudad, con una media de 17,5 kWh a los 100 aproximadamente. Pero ¿en qué se traduce esta media? Pues esta media básicamente se traduce en que vamos a tener una autonomía real en el BYD Atto 3 de unos 320, 350, 360 kilómetros. Siempre esto va a depender muchísimo de tu estilo de conducción, de por dónde conduzcas, si hay pendientes, si vas subiendo un puerto de montaña, por supuesto que la autonomía va a bajar. Pero esto no solo pasa con un coche eléctrico, también pasa con cualquier coche de combustión. Obviamente cuando empezamos a subir un desnivel, el consumo se va a incrementar por supuestísimo, porque estamos haciendo un esfuerzo extra y la energía no se genera automáticamente, tenemos que sacarla de algún sitio y en este caso es de la batería, así que siempre va a depender pues de tu estilo de conducción. Pero si nos vamos a la autopista, pues sí que vamos a ver un incremento del consumo y por lo tanto vamos a mermar la autonomía real del coche, que va a acabar siendo de unos 250 kilómetros como mínimo en autopista, eso sí. Y en cuanto a seguridad y asistencias, pues realmente no tenemos muchas cosas destacables, simplemente que tenemos un guiado de carriles que funciona de aquella manera y eso es muy típico en cualquier marca. Al final recordad que las ayudas a la conducción nos las ponen porque es obligatorio por ley, por la Unión Europea, nos tienen que poner estas ayudas y realmente las que sí que destacaría, pues tendríamos ángulo muerto, tendríamos sensor de salida de carril, por si acaso estamos saliendo y se nos puede cruzar un coche, un niño, una bicicleta, una moto, pues todas estas ayudas sí que nos van a venir realmente bien. Y aquí pues tenemos un menú en el que podemos toquetear todas y cada una de ellas, pero realmente al final te acabas aburriendo y yo ya no desactivo ninguna, porque pierdes más tiempo intentando desactivarlas que intentando convivir con ellas. ¿Y qué posible competencia tendría este BYD Atto 3 en el mercado? Pues uno que todavía no ha salido como tal, pero que es muy interesante y creo que se va a comer bastantes ventas, sería el Toyota CHR Plus, ahora 100% eléctrico. Este es el Toyota CHR que va a lanzar Toyota a partir de enero y que es bastante interesante. En teoría tenemos un precio bastante similar al del BYD Atto 3, desde 36.500 euros, y esto es sin ayudas, así que bastante interesante y lo probaremos pronto en el canal. Y otro competidor que también conocemos desde hace bastantes años, el ya establecido Volkswagen ID4. Tenemos un montón de motorizaciones, tanto con motor trasero, dual motor, baterías muy buenas y con una muy buena potencia de carga, y tendría un precio base de 34.400 euros, aunque ya sabéis que estos precios siempre hacen un poco de malabares para enseñarnos el más bajo posible. Le toca el turno al BYD Atto 3 de 2025, fíjate por aquí que tenemos el año todavía anterior, aunque ya sabes que lo acaban de renovar, esta versión en concreto, que carga más rápido que la anterior, tiene mejor autonomía e incluso
una bomba de calor más eficiente que va a hacer que tengamos mejor autonomía, sobre todo ahora en esta época de invierno. Nuestra versión era la Design, que sería la tope de gama. Si seguimos bajando por aquí, tenemos algunos colores que todos tienen el mismo precio, excepto el azul, que sería el que viene de serie. Fíjate cómo va cambiando aquí el precio, aunque no nos lo ponga. Nosotros dejamos el azul, que yo creo que le sienta realmente bien. En el interior podemos elegir entre estos dos acabados, este blanco con azul, bastante llamativo, o el que teníamos nosotros, que era completamente en negro. Vamos a dejar este, que es el que montaba nuestra unidad, y en cuanto a ruedas solo podemos elegir estas, que son las que montaba el nuestro, de 18 pulgadas, que realmente pues tiene un diseño bastante bonito. Pero aquí, para gustos, colores, y algo que me gusta de BYD es que nos lo pone bastante claro. El precio con descuento sería de 28.990 euros, pero el precio real de venta al público sería de 41.000 euros prácticamente. Aquí tendríamos pues el descuento de la campaña vigente, que esto sí que nos lo darían, pero el plan MOVES ya sabes que esto es una lotería en este preciso momento. Hay comunidades autónomas en las que no tenemos plan MOVES, hay otras en las que sí. En fin, es un poco un lío y daría para vídeo completamente aparte. Así que digamos que 41.000 euros sería el precio de este BYD Atto 3. Te recuerdo que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado el configurador de BYD para que puedas configurar tu Atto 3 a tu gusto. Y para finalizar esta review vamos a hablar de algunas conclusiones sobre este Atto 3. Desde luego que este Atto 3 me trae muchos recuerdos porque al final es la primera unidad de BYD que pude probar, el primer modelo que pude probar de la marca, pero hay que admitir que a día de hoy han cambiado mucho las cosas. Aquí también han cambiado en este modelo porque se han renovado y al final esto es una versión nueva del año 2026 ya, pero resulta que ya tenemos en la marca opciones mejores y por mejor precio, yo creo, que este Atto 3, incluso dentro de la marca. Es que no te estoy diciendo ni que te vayas a otra marca, sino dentro de la misma, porque al final BYD es la número uno en enchufables y aunque sí, que suene un poco a marketing, pero es que tienen toda la razón del mundo y sobre todo con este Atto 3 seguimos teniendo un coche súper utilizable, que además tenemos un buen espacio en las plazas traseras, tenemos una buena potencia de carga, una autonomía muy decente y al final pues un diseño que es un diseño de SUV que funciona en España, en toda Europa y es lo que la gente está buscando a día de hoy. Pero déjame tú por los comentarios aquí abajo en el vídeo de Motor 22, ¿qué te ha parecido a ti este Atto 3? ¿Te lo comprarías? ¿Qué otras opciones estás barajando? También te dejo el configurador aquí abajo para que le puedas echar un vistazo y recuerda suscribirte aquí a Motor 22, que es completamente gratuito, y déjame un like en este vídeo. Así que eso ha sido todo. Yo soy Pedro, esto es Motor 22 y nos vemos en el siguiente vídeo.